Pasamos entonces al segundo punto del orden del día, si les parece bien. Se trata de la información que presenta la Rectoría de la Unidad acerca del informe anual 2022 que fue presentado por la Unigénero, con fundamento en lo señalado en el Acuerdo 01-2020 del rector de la unidad, así como la información de otras acciones con ese mismo propósito que han sido efectuadas por otras instancias de la universidad. Entonces quisiera, pues nada más como recordatorio, comentar que la Unigénero fue creada el 14 de febrero de 2020 mediante un acuerdo del rector, en ese entonces el doctor Rodrigo Díaz, acuerdo 01-2020. En el artículo 6 de dicho acuerdo se menciona que la persona responsable de la Unigénero deberá presentar el informe anual a la persona titular de la rectoría de la unidad y que en consecuencia ella lo presentaría ante el pleno del Consejo Académico. Yo les quiero recordar también que el PAVIC, pues ya lo acabamos de ver, fue aprobado en marzo del 2020 y se estableció en ese protocolo que el Consejo Académico recibiría anualmente el informe sobre la situación de la violencia por motivos de género en la unidad de Iztapalapa y que esto permitiría evaluar los avances del cumplimiento del protocolo y diseñar aquellas acciones o programas que permitan un cumplimiento cabal de los objetivos de este protocolo. Comentarles el último informe de Unigénero fue presentado el 19 de mayo de 2022, ¿verdad? Y entonces, pues, solicitaríamos, pues presentaríamos este informe que nos está presentando Unigénero, además de algunas otras acciones que se contemplarían. Yo quisiera ahí en ese sentido, pues sí comentarles que los temas que aborda el informe de Unigénero, pues incluyen desde la prevención, la atención, todo lo que se ha venido haciendo alrededor de capacitación y para tal fin, pues yo le pediría a la licenciada Socorro Damián que por favor nos platique en primera instancia de las acciones realizadas por Unigénero en el año 2022. Bueno, pues este informe, como ya lo comentó la doctora Verónica Medina, pues refleja todo el trabajo que se ha desarrollado en la Unidad de Acción para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, la inclusión con equidad y el respeto a las diversidades. Esta unidad es una unidad de acción y es una unidad de acción porque inmediatamente que tenemos el primer contacto con la persona en situación de violencia, tenemos que derivar o realizar diversas acciones. Dentro de esas acciones, pues la Unigénero tiene funciones muy importantes que giran en torno a las obligaciones constitucionales y convencionales de todas las autoridades, incluidas las instancias universitarias, de prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia por razones de género. Dentro de estas funciones, pues tenemos el tema de prevención. Voy a abordar el por qué el tema de prevención sigue siendo muy importante, pero antes que eso, de eso quiero agradecer a mi compañera Yelitza Horta Dávalos, que es mi otra compañera abogada que está también al frente de esta unidad de género. Ambas estamos realizando el trabajo y todo este trabajo que hoy voy a proyectar, pues es también gracias a ella, a su apoyo y a les estudiantes de servicio social que también sostienen este trabajo. Agradecerle en particular a la doctora Verónica Medina también por todo el apoyo que ha proporcionado Unigénero. Nos tocó trabajar con el doctor José Antonio Ambriz y pues también nos estuvo apoyando muchísimo en las tareas, a la oficina de la abogada delegada, a las coordinaciones administrativas, a las personas titulares de las divisiones, de las direcciones de las divisiones académicas, a las secretarías académicas. Y bueno, antes de iniciar, pues saludo a les estudiantes en paro. Valido, reconozco su lucha, su organización y su enojo, su resistencia ante la situación que se vive actualmente de violencia de género dentro y fuera de la universidad, atendiendo que esa problemática es de orden global. Y pues también me gustaría que ojalá estuvieran escuchando para que también se enteren de todo el trabajo que se ha venido realizando en la unidad Iztapalapa en relación a esta problemática.
Bueno, pues los temas de prevención que atiende la Unigénero se lleva a cabo distintas actividades para prevenir la violencia. No podemos estar aterrizando nada más la problemática en temas de sanciones. Es importante que la problemática se logre cortar de raíz. Sin embargo, pues todas las conductas que muchas de nosotras, de nosotros, de nosotres se traen ya aprendidas desde casa. Somos una sociedad que prácticamente de pronto ha sido socializada en violencias y pues todo eso repercute en la vida universitaria. Por eso es importante trabajar con la prevención. ¿Y cómo se realizan los trabajos de prevención en la unidad de género? Las acciones o las actividades de prevención no son acciones que surjan sin ningún fundamento, sino que son planeadas de conformidad a las conductas que vemos nosotras repetitivas dentro de los casos que atendemos. En materia de prevención, tratamos de organizarnos con otras instancias, tanto internas como externas de la universidad, para que las personas que tienen cierta expertise, cierto compromiso, ¿no? Que tienen una lucha, ya un recorrido en materia de derechos humanos, brinden los talleres o los cursos que lleva a cabo Unigénero. Y hay ejes de atención que estamos trabajando en la prevención, como son las masculinidades, porque ahora pues les voy a presentar cuáles son los resultados, quienes mayoritariamente están como personas generadoras de violencia y quienes mayoritariamente están como personas en situación de violencia. Eso nos hace centrar el foco de atención en que debemos de seguir trabajando con el tema de las masculinidades. Los derechos de la comunidad LGBTIQ son importantísimos, que nosotras seamos una universidad pues incluyente, diversa, y que podamos tener dentro de nuestra comunidad manifestaciones no agresivas que no hagan apología de la violencia ni de la discriminación. Por eso es importante para nosotras centrar también el trabajo en los derechos humanos de la población, que no grupo, que no sector, sino de la población LGBTIQ. Y también nos ha parecido importante seguir trabajando en que conozcan las instancias que atienden la violencia de género para que pues se pueda evitar el camino de la revictimización. Todas nuestras actividades en el año 2022 se realizaron de manera híbrida, dado que tuvimos que regresar, hicimos una transición de lo virtual a lo físico, ¿no? a lo presencial, y pues aprovechamos que ya había plataformas digitales que nos estábamos dando, que la Unigénero se estaba dando a conocer a la comunidad universitaria también por todas las plataformas digitales, y pues aprovechamos esa oportunidad que nos daban las plataformas, los medios digitales, para que nuestros cursos, nuestros talleres pudieran llegar a más audiencia. La siguiente, por favor. De manera que, dentro de las actividades que se organizan, pues las podemos dividir, ¿no? Entre actividades que organiza propiamente la unidad de género, que las promueve. Hay otras actividades donde Unigénero participa con instancias de la UAM. Hay otras actividades que realizamos en coordinación con otras instancias externas, incluso a la universidad, y hay actividades que realizamos con instituciones de educación superior. Dentro de estas actividades de prevención, pues iniciando el año 2022, se llevó a cabo justo un conversatorio que consideramos muy importante, porque ahí ya estábamos hablando de los pendientes, retos y avances en materia de atención a la violencia de género. Y aquí pues se trató de dar, hasta ese momento, hacer como un corte de lo que ya teníamos en el trabajo de implementación del protocolo. En efecto, los protocolos no solucionan la problemática, pero sí son documentos indispensables para que puedan tener la comunidad entera una ruta clara, accesible, y sobre todo brindan certeza jurídica a diferencia de que no existan los protocolos, ¿no? Las universidades empezó a realizar un proceso de protocolización a partir del 2012, 2013, ¿no? Empezaron las universidades a crear sus protocolos y hasta la fecha, pues todavía hay instituciones que no cuentan con un protocolo, ¿no? Entonces el protocolo es importante, pero tiene dos etapas. Una es cuando se aprueba y se saca, por decirlo así, a la vida comunitaria, y otra es cuando ya se implementó. Se realizaron talleres de danza porque también creemos importante que no solo es a través de lo académico, sino también que era importante lo lúdico, ¿no? Las artes, para poder sensibilizar, y pues enfocamos talleres en donde en este taller de acompañarte estuvieron presentes mujeres que habían atravesado situaciones de violencia y cómo a través de la danza ellas podían resignificar sus experiencias, pero también dotarles de herramientas para que pudieran afrontar estos procesos.
También estuvieron dándonos talleres de menstruación, porque también lo que pudimos ubicar es que había mujeres que se acercaban y nos comentaban que era importante incluso que hubiera dispensadores, ¿no? de toallas femeninas en los baños, y qué importante educar en temas de menstruación igual a las mujeres y a las personas menstruantes. Y también tuvimos una conferencia que creo que fue también muy importante para la comunidad LGBTIQ y para la comunidad universitaria en general, que invitamos a una compañera mujer trans activista que pues también nos hablara de por qué es importante no discriminar y por qué es importante que las instituciones de educación superior pues sean una comunidad abierta a los espacios de todas y todas las personas, porque incluso en nuestra universidad pues también había mensajes de odio o mensajes de discriminación hacia la comunidad LGBTIQ, especialmente o específicamente a las mujeres trans. La que sigue. Y también priorizando el tema de trabajar con los varones, centramos también atención en trabajo con varones, porque pues quienes mayoritariamente han ejercido histórica y sistemáticamente la violencia, pues la violencia es masculina, viene del comportamiento de los varones, y pues para nosotras fue importante trabajar el tema de las masculinidades y el buen trato, es decir, que se pudieran crear comunidades donde los varones también entendieran que los prejuicios de género lastiman a todos por igual, tanto a hombres como mujeres, bueno, no por igual, mayoritariamente a las mujeres, pero pues también estos estereotipos y roles de género que se han impuesto tanto a los hombres como a las mujeres traen efectos negativos en la vida de ambos, ¿no? Y que reconocerlo es importante, y por lo tanto el trabajo con varones es importante. También un taller que creo que que fue muy solicitado y que lo creamos a raíz de que vimos que había muchas mujeres que atravesaban procesos tanto dentro de la universidad como fuera, y que requerían de un acompañamiento emocional, de manera que pues en ese taller, que constó de 12 horas, pues lo que se trató es justo que estas chicas, estas trabajadoras, estas estudiantas que estaban atravesando procesos donde ellas habían identificado victimizaciones o habían identificado daños psicoemocionales, era importante acuerparlas a través de un taller donde ellas pudieran hablar de sus experiencias, y se hizo este taller. No solo hubo talleres, hubo una jornada completa que espero que me dé tiempo a hablar de ella, pero centró mucho el tema ahora que estoy viendo que están solicitando que incluso haya especialistas en temas de feminicidio, y bueno, pues quiero decirles que la Unigénero ha centrado mucho la atención en esta problemática que es global, o sea, no es de una universidad, es una problemática mundial, y que también se trabajaron una serie de conversatorios. Tuvimos conferencias, un mapa de feminicidios, tuvimos a académicos invitados como al doctor Oscar Montiel, que pues él ha mapeado la violencia masculina en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y pues bueno, tuvimos aquí la presencia de él junto con la maestra Ichel, que pues nos hablaron de la importancia del trabajo con varones y cómo se puede trabajar en las universidades, pues justo identificando estos abusos de poder, estos abusos de control, la pérdida de control en los varones, para que se evite la violencia. Lo importante es que podamos seguir nosotras creando estos cursos, estos talleres, y que lleguen a más personas. Me llama mucho la atención que de pronto digan, pues no se ha hecho cursos y talleres, es que sí se han hecho, y yo creo que ahora el gran reto va a ser que lleguemos a la, no sé, audiencia, a la audiencia que más podamos, para que puedan permear la vida universitaria. Siguiente. Y en colaboración con otras instancias de la UAM, creo que el trabajo no solo tiene que centrarse no solo se tiene que automatizar, sí, no solo tiene que aterrizar a una unidad académica. Sabemos que esta es una problemática global, de manera que la articulación con otras unidades académicas ha sido importante. O sea, fijar una ruta que no solo atraviese la vida universitaria en Iztapalapa, sino que trastoque, ¿no?, a todas las unidades académicas, de manera que nos pudimos coordinar, y pues Unigénero dio el curso a personal de Rectoría General sobre violencia de género, una problemática estructural, herramientas para su erradicación en la universidad, que por cierto ahora se ha subido al programa general que se va a dar desde Rectoría a la sensibilización y capacitación
capacitación, Unigénero va a aportar este curso también. Herramientas para la construcción de espacios universitarios libres de violencia, junto con la CODAI, pues también se logró el curso sobre herramientas para el acompañamiento y escucha empática desde la tutoría, porque en efecto, como lo comentó la doctora, bueno, no recuerdo ahorita su nombre, pero dijo que era importante que ellas, ellos y ellas tuvieran una sensibilización previa, porque en efecto, cualquier persona puede ser el primer contacto. Sin embargo, tienen que tener ciertas herramientas para poder, uno, para poder identificar la violencia, dos, para no revictimizar, y tres, para conocer de primera mano el protocolo, la ruta de atención para poder canalizar de manera inmediata. Y bueno, entre otras actividades. Siguiente, por favor. Creo que también dentro se trató de difundir mucho lo que estaba haciendo la Unigénero para invitar a la comunidad universitaria que se acercara a los talleres, y con Voces One pues se hizo un llamado para erradicar la violencia contra las niñas y mujeres. Bueno, aquí no pusimos fecha, pero si ustedes acceden al documento completo, pues van a encontrar las fechas, cuáles fueron los objetivos, quiénes fueron la audiencia, cuál fue el alcance que tuvimos en redes sociales, y creo que eso es importante. Se habló de la violencia digital, porque una de las manifestaciones de la violencia, como es el ciberacoso, es una conducta que se reportó. De hecho, el informe 2021 de Unigénero, la violencia que estuvo así a la cabeza y que fue la que se agudizó fue la violencia digital, como el ciberacoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que ahí ya constituía delito. Y fue muy importante informar a la comunidad de que hay una ley, ¿no?, que se llama Ley Olimpia, y que esa ley pues permite a las mujeres cuyo material de contenido íntimo sea difundido sin su consentimiento denunciar y acceder a medidas de protección por parte del Ministerio Público. Y otras actividades, se ha trabajado también en el programa de Bienvenida a la Vida Universitaria. En ese programa informamos sobre el protocolo, las conductas que están reglamentadas como faltas, en qué faltas pueden incurrir y qué pasa si cometían una falta de naturaleza de género, ¿no? Entonces era importante, fue importante trabajar en estos cursos. Y bueno, otras charlas y conferencias que no me quiero detener aquí para seguir avanzando. Sí, ¿no? Y otro de los eventos que fue muy importante, que fue los 7 días de activismo contra la violencia de género, que se realizó por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios y la Dirección de Comunicación del Conocimiento, y que bueno, veníamos trabajando ya en todo este tema de prevención. Sin embargo, fue muy importante que las 5 unidades académicas nos uniéramos y que proyectáramos un programa general. Y en este programa general tuvimos como la gran fortuna pues de que Unigénero fuera formalmente o institucionalmente inaugurada, porque nuestras oficinas, pues cuando se vino la pandemia, ya estaban. Sin embargo, queríamos que la comunidad toda supiera que ese era un espacio seguro, que ese era un espacio inclusivo, que era un espacio donde se puede brindar atención y escucha empática, y sobre todo generar confianza. Lo más importante para que podamos seguir avanzando es la creación justo de confianza. Y pues para nosotras ha sido importante que conozcan a las abogadas y al equipo, ¿no?, de Unigénero, que estamos ahí pues brindándoles asesoría, les estamos brindando acompañamiento y también canalizaciones, incluso damos seguimiento. Se inauguraron las oficinas, se realizó ese mismo día un conversatorio que fue muy genial, porque de ahí pues tomamos nota de lo que estaba haciendo falta, porque en efecto las unidades de género en las instituciones de educación superior surgen también como un llamado de la comunidad, sobre todo de mujeres organizadas en las universidades, que están pidiendo instancias donde haya gente especializada que atienda la problemática y pues no se les revictimice, y los procedimientos o los procesos al exterior no sean revictimizantes, y por eso surgen las unidades de género. Y pues bueno, en ese conversatorio pues tuvimos la oportunidad de contar con compañeras de otras universidades que también nos compartieron su experiencia, y donde tomamos nota también de dónde podíamos caminar para mejorar en la atención. Y a la par se entregó un certificado de supervivencia a mujeres y cuerpos disidentes, porque obviamente las mujeres constantemente estamos siendo sistemáticamente discriminadas y violentadas, y por eso era importante, mediante una actividad artística, reconocer la importancia de que estamos vivas y vivas nos queremos.
Y otras actividades que también realizamos de mucha importancia fue con la UDUAL, con la Red Universitaria de Géneros y Diversidad Sexual, porque centramos el tema del feminicidio. El feminicidio no es más que un continuum de violencia que se desarrolla a lo largo de la vida de las mujeres. Y como el feminicidio, sabemos que vivimos en un país con 11 feminicidios diarios, pues centramos la atención de qué podían hacer las universidades para trabajar este flagelo. No solo trabajar el tema en sí de feminicidio, sino la desaparición de mujeres, y pues bueno, supimos también que algunas universidades pues habían tenido esta problemática, y para nosotros era importante decir cómo nos sumamos para la erradicación de esta problemática. Y pues bueno, las actividades de prevención con instituciones de educación superior, bueno, aquí vienen dos, en algunas no pudimos tener acceso como a los materiales porque fueron organizadas por otras universidades, pero estuvimos con la UAP y también con la Pedagógica Nacional compartiendo experiencias en la experiencia de atención a la violencia de género. Siguiente. Y bueno, ya esto fue nuestro trabajo en materia de prevención. Queremos decir, quiero puntualizar algo que me parece súper importante. Los trabajos de prevención del año 2022 no fueron en igual cantidad que el año 2021. Si ustedes se meten a la página Unigénero y revisan el informe 2021, se van a dar cuenta que hicimos muchísimas actividades, ¿no? Tanto cursos, talleres, jornadas. Hicimos una jornada de violencia digital, donde compartimos experiencia con otras universidades de cómo estaban atendiendo el ciberacoso, porque el ciberacoso es donde como las personas que son los violentadores, pues se quedan en el anonimato o se protegen con una red social, no podemos identificarlos, pues la pregunta era ¿cómo vamos a atender desde las universidades un tema de ciberacoso, ¿no? Cuando mejor la ruta más adecuada era ir al Ministerio Público y que a través de Policía Cibernética pues atendieran la problemática porque nos estaba rebasando la problemática de ciberacoso. Sin embargo, hicimos muchísimas actividades. ¿Por qué se redujeron las actividades de prevención en el año 2022? Porque hubo muchos casos, ¿no? Podemos decir que en el 2021 fueron 32 personas en situación de violencia, bueno, perdón, 32 casos que se atendieron, y en el año 2022 aumentó el 50%, ¿no? 61 casos. O sea, imagínense entonces, priorizamos la atención. ¿Por qué priorizamos la atención? Porque si nosotras descuidamos, si como universidad descuidamos el tema de atender de manera diligente, lo que podemos incurrir en alguna responsabilidad, ¿no? Una queja o algo por el estilo. Entonces, lo que tratamos desde Unigénero es justo que brindar lo que nos están dando la universidad, las herramientas que nos da la universidad para que actuemos de manera inmediata. O sea, no vayamos a tener los procesos de revictimización. De esos 61 personas en situación de violencia, se acompañó un caso para la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia. Y aquí sí quiero enfatizar. El problema del paro tiene que ver con un tema que efectivamente se dio una violencia sexual, ¿no? Estaba denuncias de hechos de una violencia sexual que en efecto he escuchado que se tuvo que haber atendido en el ámbito penal. En efecto, sí. Sin embargo, nuestro protocolo de atención establece rutas paralelas. A la par que se puede iniciar un procedimiento interno, no es que querramos, tenemos que dar inmediatamente conocimiento al Ministerio Público, sobre todo cuando son delitos que se persiguen de oficio. En algunas situaciones, cuando son de querella, podemos atender la voluntad de la víctima. Ojo, no siempre quieren denunciar. Habrá mujeres que te van a decir sí quiero, pero hay otras que te van a decir no quiero, ¿no? Por autocuidado, por un tema familiar, pero no van a querer. Entonces ahí tampoco es responsabilidad de la universidad, ¿no? Entonces eso sí me parece súper importante decirlo, porque nosotras tenemos ese compromiso desde el protocolo de UAM Iztapalapa que sí nos da esa facultad, por así decirlo, o obligación más bien, de acompañar de manera inmediata, ¿no? Y se acompañaron 3 casos para dar seguimiento. Entonces, se les está brindando el acompañamiento ante instancias externas. Se orientó y se instauró 10 casos que no eran competencia de la universidad y ahí pues tendrían que revisar nuestro informe también para ver en qué casos pues no es competencia de la universidad y los tenemos que asesorar, orientamos y en muchas ocasiones desde luego que canalizamos, pero si la persona nos dice no, ya con la asesoría me basta, yo ya estoy bien, pero también les ofrecemos líneas de apoyo o les damos alguna recomendación a dónde acudir.
En 22 casos no se inició procedimiento alguno por decisión de la persona en situación de violencia. Es decir, muchas ocasiones, aunque nosotras asesoramos, ya hicimos un trabajo de acompañamiento, de canalización, de pronto llegan y te dicen, no quiero continuar, tengo que priorizar esta situación y pues no quiero continuar, y lo que hacemos es justo solo darles el seguimiento para ver que el riesgo, o si están en riesgo, no aumente, ¿no? Pero es decisión de las propias personas. En 2 casos no se formalizó la queja por agotarse la materia de la misma. En 9 casos se inició queja interna ante comisiones de faltas de los consejos divisionales, y en 15 casos se inició queja interna remitiendo a la oficina de la abogada delegada, es decir, ante secretarías de unidades. Es decir, sí se aplica el protocolo sí se implementa, ¿no? Aquí están los resultados de que el protocolo sí se ha implementado. Y un caso se canalizó al Centro de Justicia para las Mujeres de Iztapalapa para solicitar órdenes de protección. En algunos casos la universidad pues no va a poder garantizar la seguridad y la integridad de la persona, porque rebasa no solo los recursos, sino también no podemos como brindar protección hasta afuera. Entonces tenemos que recurrir a las instancias competentes para que puedan emitir una orden de protección y la persona se sienta segura. Se realizó el acompañamiento a 2 casos para la solicitud de órdenes de protección a la Secretaría de las Mujeres. Aquí es muy importante resaltar el trabajo que Unigénero vincula con otras instancias instancias públicas, ¿no? Como la Secretaría de las Mujeres, porque a través de la Secretaría hemos tenido pues el apoyo, incluso pudimos garantizar el refugio de una persona. Y aquí es importante decir que el hecho de que hayamos podido poner a salvo a una mujer que estaba en riesgo, enviándola a un refugio, pues fue muy importante, porque cuando se dice que la universidad no hace nada o no protege, pues sí quiero decirles que sí las protegemos, y que al menos sí estamos garantizando la seguridad y la integridad de esas mujeres que consideramos nosotras pueden tener un riesgo letal, ¿no? Siguiente, por favor. Y se atendió a 61 personas, 58 fueron mujeres y 3 hombres. De las personas en situación de violencia, 58 fueron mujeres, y por eso es importante pues hablar de que la violencia por razón de género contra las mujeres sí es real, sí existe, y es importante que podamos seguir pues mejorando los mecanismos para que esto pueda también, a medida que hay justicia, podemos avanzar a la cultura de paz. En cuanto a la calidad de las personas en situación de violencia, vamos a ver quiénes fueron las que denunciaron mayoritariamente, y pues son las alumnas, ¿no? 37 fueron alumnas de licenciatura quienes fueron a presentar denuncias por hechos de violencia de género, aunque repito, su denuncia es que nos den a conocer los hechos y no necesariamente van a iniciar algún procedimiento. 37 fueron alumnas de licenciatura, 8 trabajadoras administrativas que también acudieron a la Unigénero a presentar o a comentar hechos de violencia de género, a informar. 7 fueron académicas, 3 alumnas de posgrado, 3 personas externas, también mujeres, un hombre, un varón que también fue a denunciar violencia y también, bueno, se reportó como persona en situación de violencia, un alumno de licenciatura y un alumno de posgrado. Es decir, los varones pues también pueden ser blanco también de algún tipo o modalidad de violencia. 20 fueron de estas personas en situación de violencia, 20 pertenecían a la división de CCH, 19 de CBI y 13 de CBS, 6 de coordinaciones administrativas y 3 personas externas. Siguiente, por favor. En cuanto a las personas generadoras de violencia, fueron un total de 60, y aquí se preguntarán por qué 60 y 61 personas. En algunas ocasiones, una víctima es agredida por más de una persona o viceversa, un agresor, sí, o sea, una persona es agredida por más de un agresor o también el agresor agrede a más personas, ¿no? Sí me di a entender, o creo que me confundí, pero bueno. A eso me refiero, porque no siempre coincide el número de personas agresoras y el número de personas en situación de violencia. De los generadores de violencia, que no les llamamos agresores, sino personas que generan la violencia, o presuntos generadores de violencia, fueron 52 hombres, 6 mujeres y 2 personas desconocidas. Cuando hablamos de personas desconocidas, nos estamos refiriendo que en algunos casos no se pudo identificar a la persona que estaba ejerciendo la violencia, ya sea porque fuera una violencia digital, o la persona nos decía, pues me pasó esto, pero no pude ver quién era. O sea, hay cuestiones así, ¿no? Que de pronto
no quisiera yo decir que no se tomaron acciones, aunque no se conozca a la persona en situación de violencia, aunque no sepamos quién es, hay acciones que se tienen que implementar. En cuanto a la calidad de las personas generadoras de violencia, 22 fueron alumnos de licenciatura, 13 académicos, 10 personas externas, 6 trabajadores administrativos, 6 trabajadoras administrativas y en 3 se desconoce. En cuanto a la inscripción, fue 5 fueron de CBI, 14 de SSH, 11 de las coordinaciones administrativas, 10 personas externas, 7 pertenecen a la división. Perdón, es que salen los comentarios y ya no veo. Y 3 se desconoce. Siguiente. Aquí, la relación existente entre la persona generadora de violencia y la persona en situación de víctima, para nosotras mapearla y documentarla es muy, muy importante, porque eso nos va a arrojar a dónde tenemos que centrar la prevención, ¿no? O sea, sobre qué relaciones tiene que trabajar más pues la universidad para poder disminuir estas cifras de violencia. Y entonces, las relaciones de pareja. 17 eran expareja. La violencia doméstica no solo hace alusión a parejas actuales, sino a parejas, exparejas, concubinato, incluso relaciones de hecho, ¿no? Entonces, 17 eran relaciones de expareja, 11 tenían una relación profesor-alumna, donde ahí pues podemos ver a lo mejor un tema de hostigamiento sexual, ¿no? Cuando hablamos de una relación profesor-alumna. Laboral, compañeros de trabajo, en 6 no encontramos ninguna relación, es decir, las personas incluso ni se conocían, pero fue su violentador. 4, el tema familiar. 3, jefe, su jefe o jefa subordinado. Yo cuando estábamos haciendo el desdoblamiento, yo comentaba con Yelitza, no, pero solo que se quede jefe a subordinada, porque no tenemos mujeres. Pero después nos pusimos a revisar y sí, es que sí hay jefas hacia subordinadas. O sea, sí teníamos de mujer a otra mujer, ¿no? 3, relación de pareja. Bueno, entonces, tanto la de relación de pareja como expareja, pues tiene que ver con relaciones interpersonales, ¿no? 3 compañeros de clase, 2 que eran compañeros de laboratorio, donde no eran compañeros de clase, pero solo estaban presentes en alguna actividad en un laboratorio, y 2 de amistad. El tipo de violencia que más se reportó, y aquí sí quisiera hacer hincapié de por qué debemos de priorizar la atención en las relaciones sanas, en construir relaciones sanas, en construir relaciones en buen trato entre toda la comunidad universitaria, porque muchos de los casos que llega al unigénero tienen que ver con estas cuestiones de interpersonales, ¿no? El que de pronto hay violencia exacerbada y pues no se puede cortar esa relación, porque sabemos que no se puede cortar así solo si no tenemos herramientas, y creo que es importante tener herramientas para que las personas pues puedan identificar estas violencias y puedan salir de esas relaciones. El tipo, de manera que la violencia psicológica es la que tenemos como a la alza. En 61 casos se reportó violencia psicológica, y seguida de la violencia sexual, 28 casos de violencia sexual. Y si ustedes revisan el protocolo, pues van a ver que incluso en las primeras partes del protocolo dice que se va a priorizar la violencia sexual porque es la que mayoritariamente se denuncia en espacios laborales y en espacios universitarios. 28 casos de violencia sexual. Violencia física, en 6 casos, la violencia económica en 5 y la patrimonial en 2. La violencia económica es aquella pues que reduce, que merma, ¿no? El tema económico en alguna relación de pareja, ¿no? Y lo patrimonial es que desde que luego en una relación de pareja te destruyan tu celular, ¿no? Atenten contra tus bienes, contra tu patrimonio, y pues ahí será la violencia patrimonial. Las modalidades, los tipos son las formas en que se desata la violencia psicológica, física, sexual, y las modalidades pues atienden al espacio donde se da esa violencia, ¿no? Al ámbito. Entonces, en cuanto a las modalidades, la más reportada es la familiar, con 24 casos. Ojo, cuando estamos diciendo violencia familiar, no se refiere a que fue en el hogar, sino prácticamente que aquí entran relaciones de noviazgo, relaciones de hecho, de concubinato, ¿no? Por ejemplo, había trabajadoras que reportan de pronto violencia de parte de su cónyuge. Sin embargo, dirán, ¿pero por qué la universidad lo tiene que atender? Pues bueno, porque es parte ella de la comunidad universitaria y está teniendo problemas incluso de riesgo a su seguridad y su integridad, y lo que hacemos es proteger a esa mujer, ¿no? Para que no pueda aumentar la violencia o incluso se pueda desatar una conducta más grave.
Y seguridad, ay, bueno, esa no la había terminado. La anterior. Gracias. Ok, y la digital en 11 casos, aquí ya la digital disminuyó porque ya estamos en presencial. Violencia docente en 10 casos, la comunitaria en 7 casos y la violencia política en 1 caso. Gracias. Y finalmente, cuando de pronto decimos que los protocolos no nos dan no sancionan o los protocolos no son claros en el tema de cuáles van a ser las sanciones, pues quiero decirles que los protocolos atienden a la legislación universitaria. Los protocolos se cimientan en legislación universitaria y la legislación universitaria es la que nos va a dar la pauta justo, en el protocolo pues no va a venir, o sea, cuáles son los pasos a seguir o cuál va a ser las sanciones. Prácticamente eso lo vamos a encontrar en el reglamento del alumnado, en otro tema laboral, en el contrato colectivo de trabajo, en una ley federal de trabajo. Ahí van a ser nuestros instrumentos jurídicos a los cuales se va a atender para dar pues una resolución. Entonces, ¿hay resoluciones? Sí hay resoluciones que los procesos de queja han derivado en sanciones, que los procesos de queja han derivado en resoluciones, sí las hay. Claro, son de distintos tipos, distinta naturaleza, dado el caso específico, los elementos que se aportaron para su valor, para su prueba, y también cómo se analizaron estos casos. Entonces, en CCH, un caso fue una amonestación escrita, otro caso fue suspensión por 2 trimestres, otro caso fue resuelto por la Comisión de Faltas de CCH de Xochimilco, y aquí podemos decir que fue como un caso relevante para la unidad de género porque la persona presunta agresora no era parte de la unidad Iztapalapa y aún así se le brindó el acompañamiento, pero pertenecía a Xochimilco y lo que hizo Unigénero fue canalizar, pero asesoramos a la alumna aquí en Iztapalapa e incluso tuvimos la oportunidad de estar en la Comisión de Faltas de CCH de Xochimilco representando y asesorando a la alumna de Iztapalapa. Y bueno, fue suspensión 3 trimestres. En CBI, en 2 casos, se dictaminó que la persona generadora de violencia no cometió alguna de las faltas previstas en el reglamento del alumnado. En 2, se dio una amonestación escrita y en 1 caso, suspensión por 3 trimestres. En CBS, un caso se dio, la amonestación escrita y bueno, no hemos tenido muchos casos en CBS. Los casos que fueron del orden administrativo laboral y que se remitieron a la Secretaría de Unidad por medio de la abogada delegada, en 6 casos hubo suspensión de la relación de trabajo, y aquí quiero resaltar la importancia que tiene de que pues conozcamos estos resultados porque pues nos están dando cierta claridad en que los protocolos sí se están implementando. 6 casos, suspensión de relación de trabajo, 1 caso de rescisión del contrato individual de trabajo, en 1 caso se sugirió o se recomendó tomar cursos porque la sensibilización es importante. En 5 se requirió evitar conductas discriminatorias o constitutivas de violencia contra las mujeres y acreditación de por lo menos 2 cursos de derechos humanos y género. Y en un caso, no se contó con elementos que hiciera posible la aplicación de alguna sanción, porque bueno, eso les comento que tiene mucho que ver con los elementos que se aporten, y en un caso se resolvió la terminación de los servicios que prestaba a la universidad. Siguiente. Y bueno, eso es en cuanto a la información, ya porque creo que ya rebasé mi tiempo, y pues decirles que en cuanto a la implementación, las rutas están claras, son muy claras. La universidad tenemos que guiarnos por ciertos principios de no revictimización, de buena fe, de credibilidad, pro víctima, ¿no? Donde centramos la atención. Yo sí quisiera compartirles que en la unidad de género de UAM Iztapalapa seguimos principios no por ahora, o sea, no porque nos los estén diciendo, sino porque son parte de nuestro protocolo, pero también conocemos que tenemos que seguir las recomendaciones internacionales que se han dictado en materia de derechos humanos y de género, y entonces nos apegamos a esas recomendaciones. Y por lo tanto, sí quisiera destacar el compromiso de mi compañera Yelitza Horta y de los chiques de servicio social, porque gracias a ellas, este servicio social, Tejiendo Comunidad por una Universidad Libre de Violencia y Discriminación, nos ha permitido no solo estar atendiendo casos, ¿no? Porque la violencia no se tiene que ver como un problema particular. La violencia de género es un problema estructural que urge que la comunidad universitaria todas centremos la atención en su prevención.
Pero trabajar con los chiques y las chicas y los chicos ha sido súper importante porque ellos mismos, ellas mismos nos han sugerido: Unigénero, si quieres llegar aquí a la comunidad, te sugerimos esto desde nuestro punto de vista como alumnos, ¿no? Alumnas. Y nos han permitido monitorear redes sociales. Gracias, hemos subido mucha información relativa a ciertas fechas de conmemoración LGBT, lucha de mujeres, visibilizar a las mujeres científicas, ¿no? Y que no son nombradas en algunas plataformas, pues los chicos nos han apoyado en toda esta trabajo de instrumentalizar la perspectiva de género. Y pues eso también es importante porque estamos formando en derechos humanos también, y que somos parte a esta comunidad de alumnos, del alumnado. Creo que eso sería todo de mi parte, y pues bueno, agradecer que me hayan dado la oportunidad de presentarles el trabajo. Gracias.